Hoy vamos a hablar del plexo braquial, específicamente la parte infraclavicular, todas esas raíces, fascículos y nervios que están por debajo de la clavícula. Pero antes de hablar de cada uno de ellos, vamos a tener claro cómo se forman los troncos y cómo se forman los fascículos. Así que no te vayas de este video, vamos a empezar. Muy bien chicos, vamos a iniciar entonces con el plexo braquial y vamos a hablar un poco cómo se forman los troncos y los fascículos. Recordemos que el plexo braquial nace de los ramos ventrales de los nervios espinales de C5, C6, C7, C8 y T1. C5 y C6 se unen y forman el tronco superior. C7 se continúa como tronco medio y C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Ahora, miren lo que está pasando en ese momento. Todos los troncos, tanto el tronco superior, medio e inferior, van a estar dividiéndose en unos ramos. Un ramo anterior, un ramo posterior, un ramo anterior, un ramo posterior, un ramo anterior y un ramo posterior. Ahora, todos los ramos posteriores se unen y forman el fascículo posterior. El ramo anterior del tronco superior y medio se unen y forman el fascículo lateral. Y el ramo anterior continúa como fascículo medial del tronco inferior. Hoy vamos a hablar específicamente de los nervios que provienen del fascículo posterior. Estos son el nervio axilar, el nervio radial, el nervio toracodorsal y el nervio subescapular. Vamos a hablar específicamente de estos nervios para efectos de este video. El nervio subescapular proviene de las raíces nerviosas de C5 y C6, específicamente del fascículo posterior. Este desciende e inerva el músculo subescapular. Además, inerva el músculo terete mayor y tiene dos raíces nerviosas, subescapular superior e inferior. Continuamos con el nervio torácico dorsal. Ese es un nervio que también proviene del fascículo posterior, específicamente de las raíces nerviosas de C5 y C6. Él desciende por todo el borde posterior de la axila e inerva el músculo latísimo del dorso, o también conocido como dorsal ancho. Continuamos con el nervio axilar. Este es un nervio mixto, tiene tanto información motora como sensitiva. Él proviene del fascículo posterior de los nervios espinales de C5 y C6. Él desciende por el músculo subescapular. Atraviesa el foramen cuadrilátero. Justo cuando atraviesa este foramen va a estar dando dos ramas. Una rama anterior que va a inervar el músculo deltoideo y una rama posterior que va a estar inervando el músculo terete menor. Ahora, ese nervio se incurva y va a estar llamándose nervio cutáneo branquial lateral superior y va a estar inervando justo la parte superior lateral de miembro superior. Continuamos con el nervio radial. Este es un nervio que es grueso en comparación a los demás nervios que nacen del fascículo posterior y ese proviene de las raíces nerviosas de C5 a T1. Él desciende por el músculo subescapular terete mayor y latísimo del dorso y atraviesa la hendidura húmero-tricipital. Justo ahí se va a estar distribuyendo en las cabezas larga y la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. El nervio radial también tiene una parte sensorial. La parte sensitiva comprende la cara posterior e inferolateral del brazo. Y en la mano una zona estrecha del tenar. Una consideración clínica de este nervio cuando se lesiona específicamente el nervio radial es la mano en gota. Esa se produce cuando hay una flexión en pronación con el antebrazo, especialmente cuando hay fracturas.